y una vez que inicia ya transcurre sola, ¿sí? Entonces a eso se le llama energía de activación y representa un pico, ¿verdad? Una vez que se alcanza esa energía mínima necesaria para que A y B empiecen a reaccionar, luego ya la energía disminuye. Y en este caso disminuye a valores menores que los reactivos. Es decir, que los productos C más D que genera la reacción tienen una energía potencial menor que los productos o los reactivos, o sea, los productos de partida. Los reactivos serían, ¿verdad? A y B. Entonces, hay una diferencia de energía que está representada acá con delta H. Delta H quiere decir entalpía, que es una energía que se mide, un calor medido a presión constante. ¿Sí? Delta H, variación de entalpía. Que como estos tienen menor energía acá, como les muestro ahora, esto de acá sería 0 en la intersección, acá tendría un valor y A y B tienen un valor mayor. Entonces, como la energía no se crea, ¿verdad? Ni se destruye, sino que se transforma, principio de conservación de la materia y la energía, entonces esta energía, esta diferencia, por ejemplo, puede ser transmitida al medio, puede usarse para calentar algo, es decir, se puede disipar, etc. Este tipo de reacciones donde C y D, que son los productos, tienen menor energía que A y B, que son los reactivos, se denominan reacciones exotérmicas. Exo, hacia afuera, y térmicas, calor. Quiere decir que liberan calor. Liberan porque hay una energía menor, ¿verdad? O sea, ellos finalmente tienen menor energía que las sustancias que le dieron origen. Entonces se denominan por eso reacciones exotérmicas. Por ejemplo, la combustión de un combustible. Para iniciar la combustión del propano de nuestra cocina, por ejemplo, nuestra casa, propano-butano, necesitamos oxígeno, ¿verdad? Sí, un comburente. Por ejemplo, este puede ser propano y este puede ser oxígeno. Necesitamos una pequeña energía de activación que puede ser una chispa de una bujía o puede ser un fósforo, ¿verdad? Entonces ellos alcanzan este pico, ¿verdad? Donde tenemos lo que se llama un complejo activado, es decir, ahí están activados A y B, van a reaccionar. Lo hacen en un breve tiempo y luego ya me están dando C y D, que por ejemplo puede ser agua y dióxido de carbono, en el caso de que sea un combustible orgánico, ¿verdad? Alcoholes y alcanos, hidrocarburos dan agua y dióxido de carbono como productos, ¿sí? Y también liberan calor y llama, ¿verdad? Que nosotros aprovechamos para nuestros usos. Y ese calor es justamente esta energía, este delta, diferencia quiere decir delta, ¿sí? Diferencia de energía entre lo que tenemos al final de la reacción y lo que teníamos al comienzo. La descripción paso a paso de esta reacción es lo que se denomina mecanismo. La velocidad, ¿verdad? Ya es otra cosa. Acá tenemos de vuelta, este sería el mismo gráfico que el anterior, donde los productos C más D tienen menor energía que los reactivos A más B. En el de al lado tenemos una reacción contraria, una reacción denominada endotérmica. Es decir, que en vez de liberar calor, necesita absorber calor para que se lleve a cabo. Este tipo de reacciones tiene que absorber calor de algún lado, hay que proporcionarle, ¿verdad? O absorben del medio para que ocurran. Y son más difíciles de ocurrir porque hay que proporcionarles calor de una fuente externa y calor constante. No es como que voy a prender con una chispa y ya está, sino que tengo que darle todo el tiempo
en todo el transcurso tengo que estar dándole calor para que ocurra. Y ese calor es absorbido por los productos. Ven acá que los productos tienen mayor energía que los reactivos. ¿De dónde salió esta energía? Y hay que proporcionarle o lo absorbieron del medio, depende de la reacción. ¿Sí? Entonces, a este tipo donde el final de la curva tiene una energía mayor que el inicio, es la representación de las reacciones endotérmicas. Son más comunes las exotérmicas que las endotérmicas, ¿verdad? Pero hay muchas endotérmicas también. Este pico, disculpen, voy a volver. Este gráfico tiene un solo pico, un solo complejo activado. Pero puede ser que ocurra en más de una etapa, o sea, que se verifique primero un proceso y luego otro, ¿verdad? Y entonces nuestra curvita va a tener dos picos. Y esas son reacciones que ocurren, por ejemplo, en dos etapas. Y acá tenemos un ejemplo, la reacción del dióxido de nitrógeno con monóxido. Esta es la reacción global, da óxido nítrico y dióxido de carbono. Pero en realidad la reacción ocurre en dos etapas. En la primera etapa, que es lenta, por eso tiene un pico más alto, necesita una mayor energía de activación, se forman primero, se descomponen 2 moles de óxido nítrico y se forman, de dióxido de nitrógeno, perdón, y se forman óxido nítrico y trióxido de nitrógeno. Y en una segunda etapa, que ya es más rápida, su energía libre es la delta G que dice acá, libre, es menor, ¿sí? Ya ocurre más rápido porque necesita menor energía. Estos dos que se formaron en la primera etapa, ¿verdad? Uno de ellos reacciona con el monóxido y me da los productos finales. Y esta sería la reacción global. Es un ejemplo nomás, ¿eh? Entonces, en este tipo de reacciones donde ocurren en dos etapas, el gráfico de la energía potencial versus el transcurso de la reacción tiene dos picos. El pico más alto corresponde a la etapa lenta y el más bajo a la etapa más rápida. O sea que una vez que se forma esto, lo otro ya se forma más rápido. Bueno, acá entonces, mostrando un poco la velocidad, ¿sí? Las reacciones se mueven como nosotros podemos movernos también a distintas velocidades. Unas son más lentas y otras son más rápidas. Por ejemplo, acá siempre usamos A y B o A más B me da C más D. Esas son las representaciones más frecuentes. Esto podemos reemplazar, por supuesto, por reactivos químicos. En este caso la velocidad de reacción se refiere al cambio en la concentración de reactivo o de producto con respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto A desaparece para formar AB en un tiempo determinado? ¿O cuánto AB aparece en desmedro de A y de B? O sea que podemos medir de dos maneras, desde el punto de vista de la desaparición de los reactivos o desde el punto de vista de la aparición de los productos con respecto al tiempo. Y así mismo como nosotros definimos la velocidad en física, así también en química, nada más que en función al cambio en la concentración, es decir, a la disminución de la masa o al aumento de la masa de los productos. Concentración en química, tomen nota de eso porque eso sí o sí, ¿verdad? Se da con la profe Nenu seguro también, se representa con corchete. Cuando uno ve un corchete y una especie química adentro, por ejemplo, dióxido de carbono o agua o alguna especie química adentro de unos corchetes, eso significa concentración molar de ese producto. Concentración molar en moles por litro. Bueno, y acá vemos dos maneras de expresar
la velocidad con respecto a la variación, quiere decir delta, ¿sí? La variación de A con respecto al tiempo o de B con respecto al tiempo o a la aparición de AB, que sería el producto con respecto al tiempo. En el caso de A y de B se suele usar, ustedes van a ver en la bibliografía que utilicen para estudiar, que le ponen un signo negativo adelante. Es porque está disminuyendo, porque A tiene que disminuir para que se forme AB y B también tiene que disminuir para que se forme AB. Sin embargo, AB aumenta. Entonces, si definimos la velocidad en función de AB, esto acá es positivo. Y delta T es el tiempo, puede ser segundo, puede ser minutos. Así se define la velocidad, ¿no? ¿Cómo expresamos la velocidad? Porque tiene que haber alguna, voy a volver un poquito acá, perdón, que no me quede solo en función de A o solo en función de B o solo en función de AB. Podemos expresar la velocidad de reacción en forma conjunta, es decir, involucrando a todos los actores de la reacción, ¿sí? Y eso se representa mediante una ecuación que se denomina ley de acción de masas, LAM, ¿sí? Ley de acción de masas. Y establece que la velocidad de reacción es directamente proporcional, tenemos esta constante de proporcionalidad, a la concentración de A por la concentración de B. Esta acá entonces es directamente proporcional. Por ejemplo, si tenemos que A es hidrógeno y B es oxígeno y el producto es agua, entonces vamos a tener que la velocidad de reacción va a estar dada por la concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B. Y así sucesivamente. Pero esto lo van a dar bien en teoría, ¿sí? Consideremos que A y B son los, que A es el reactivo y B es el producto, ¿sí? Entonces, a medida que A disminuye su concentración o su cantidad, la de B aumenta, es lo que dijimos recién. Si A es el reactivo y B es el producto, B se tiene que formar a expensas de A, ¿verdad? Entonces, uno disminuye y el otro aumenta, ¿verdad? Y acá tenemos entonces la representación de cada uno, ¿sí? B va a aumentar, que es el producto, y en el tiempo, ¿no es cierto?, la concentración, y A va a disminuir en el tiempo. Entonces, uno desaparece, por eso negativo acá, que les decía hoy, ¿sí? Y las moléculas de B, que serían el producto, están apareciendo, aumentando su concentración en el tiempo. Por eso acá tienen positivo. También es otra gráfica que siempre se utiliza para representar la velocidad de reacción. Concentración en moles por litro, que es este corchete, moles por litro, ¿sí? Versus el tiempo, en este caso en segundos. ¿Cómo podemos visualizar? Porque, bueno, esos generalmente son, ¿verdad?, los trabajos del laboratorio. Hay veces que el producto se ve, ¿verdad?, con los ojos, se ve muy bien que va apareciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un gas que se va generando, es un color que va aumentando de intensidad, es un precipitado. Hay veces que se puede ver muy bien cada cuántos minutos o segundos va apareciendo B. Y otras veces es más difícil, pero se puede hacer. Acá tampoco me quiero extender mucho porque yo sé que la profe da bastante este tema y también veo que siempre salen los exámenes. De paso ya tiro el chivo, ¿verdad? La teoría de las colisiones. Es una teoría muy sencilla, ¿verdad?, pero muy significativa porque realmente para que A y B se encuentren o para que dos reactivos reaccionen se tienen que encontrar. ¿Verdad? Si ustedes quieren
hacer amistad con alguien, se tienen que encontrar de alguna manera. Y luego tiene que haber interacciones. Y esas interacciones tienen que ser positivas, porque si no, no va a pasar nada, ¿verdad? O sea que no solamente encontrarse, sino tener la orientación apropiada. Acá, por ejemplo, se tienen que formar óxido nítrico y dióxido de carbono. Eso tienen que ser los productos. Entonces se tienen que encontrar el carbono enfrentado con el oxígeno, porque si el carbono se enfrenta al nitrógeno, no se va a formar ninguno de estos, porque el carbono no está unido a nitrógeno. Entonces acá tenemos una orientación apropiada. Acá no. Acá tampoco, ¿sí? Porque el carbono no puede encontrarse con el oxígeno. ¿Ven? Orientación errada, etc. Las teorías de las colisiones entonces dicen que no solamente tienen que tener la fuerza suficiente, sino también la orientación apropiada. ¿Por qué digo la fuerza? Chicos, porque hay que romper enlaces acá. Hay que romper este enlace con el oxígeno, hay que romper el nitrógeno con el oxígeno, con el otro oxígeno. Se tienen que romper para poder volver a formar nuevas uniones. Entonces tiene que haber una energía para esto. Tiene que haber, proporcionarle de alguna manera, estos sí son gases, por ejemplo, estos son gases. Una manera de hacer que colisionen es aumentando la presión, que se usa muchísimo en la industria, ¿verdad? Cuando se manejan gases, sí o sí se trabaja con presiones elevadas, porque la presión va a hacer que las moléculas se encuentren, ¿sí? Y puedan chocar muchas más veces, aumentando la probabilidad de que esos choques sean efectivos. Esa teoría de colisiones, como les dije, muy simple, pero muy significativa. Acá tenemos otro ejemplo, vamos a pasar esto más rápido, ¿sí? Y por supuesto, no solo el choque tiene que ser adecuado, lo que les decía recién, no solo la orientación, sino que tiene que haber energía suficiente para poder romper los enlaces existentes y formar nuevos enlaces químicos. Y a eso es para lo que se denomina energía de activación. Es la energía mínima necesaria. Algunas reacciones requieren no solo al inicio, sino en todo momento. Y ahora sí vamos a los factores, que es lo que la parte de lo que el laboratorio generalmente hace más énfasis, ¿sí? ¿Qué factores afectan a la velocidad de reacción? O sea, si modifico algunos de estos factores, puedo aumentar o disminuir la velocidad de la reacción. En primer lugar está la naturaleza de los reactivos. Hay reactivos de por sí muy reactivos, es decir, que de por sí tienden a formar reacciones químicas a veces espontáneas. Y hay otros que no, por ejemplo, el nitrógeno del aire, N2, es prácticamente inerte, porque está en el aire, tiene triple enlace, solo se descompone cuando la energía es muy alta, por ejemplo, en las tormentas eléctricas. Entonces, por su naturaleza misma, ¿verdad? Ese tipo de sustancia es poco reactivo. La superficie de contacto es uno de los factores más importantes. Cuanto mayor sea la superficie de contacto con el otro reactivo, más rápido va a ocurrir la reacción. Por supuesto, la cantidad, porque si hay poquitas sustancias reaccionantes, es menos probable que se encuentren y que colisionen y que esas colisiones sean efectivas. La temperatura aumenta generalmente la velocidad de reacción hasta cierto punto porque la temperatura es el resultado del movimiento y si aumentamos la temperatura, aumenta el movimiento de las moléculas, aumenta la probabilidad de choques y de encontrarse. Y los catalizadores, que son sustancias que ofrecen
una superficie adecuada para que la energía de activación sea mucho más baja. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. El estado físico, todos sabemos que los gases reaccionan más rápido en el caso de combustibles gaseosos, más que los líquidos, y los líquidos más rápido que los sólidos, ¿verdad? O sea que el estado físico es muy importante. Bueno, en el caso, acá, perdón, esto era la naturaleza de los reactantes. Mientras mayor sea la concentración, o sea, la cantidad sería esto, ¿verdad? De cada reactante o reactivo, es lo mismo que se esté utilizando en una reacción, más rápido va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a haber más cantidad de moléculas, van a poder tener la posibilidad de chocar más entre ellas y reaccionar, ¿sí? Esto porque, verá lo que le dije recién, a mayor concentración, más opciones de choque y aumenta la velocidad. Por ejemplo, al encender el carbón para la parrilla, si se le aplica oxígeno con un cartón o un secador de pelo, estamos aumentando la concentración de oxígeno, ¿sí? Entonces, me río porque eso se usa por mi casa acá, secador de pelo. Entonces, más rápidamente se encenderá el carbón, ¿sí? Concentración de los reactivos o reactantes. Y por el contrario, si dejamos que el carbón se encienda solo con el oxígeno presente ahí en el aire, entonces va a tardar más. Cuando hablamos de demorar o más decimos más rápido, más lento, estamos hablando de la cinética. Bueno, esto para darnos un poco de envidia. La temperatura, ¿sí? Eso es conocido por todos, sobre todo en el laboratorio cuando nosotros queremos acelerar algo, siempre hagamos un calentamiento, ¿sí? La velocidad reacciona, o sea, la velocidad química es más rápida a medida que aumenta la temperatura. Incluso hay una proyección que por cada 1 grado de temperatura que aumenta, la velocidad aumenta 10 veces. O sea, es mucho, ¿no? Porque a mayor temperatura aumenta la energía de las moléculas, hay más choques y por lo tanto más rápido van a darse los productos. Bueno, acá tenemos también ejemplos cotidianos, ahora si queremos, la verdad que nunca va a ocurrir nada si dejamos a temperatura ambiente, nunca va a estar listo el bizcochuelo, ¿verdad? Pero si ponemos al horno, las reacciones químicas que van a ocurrir entre los ingredientes que mezclamos ahí van a ocurrir mucho más rápido y en unos 40 minutos vamos a tener listo el bizcochuelo. Ejemplos cotidianos, ¿sí? La presencia de catalizadores no es un ejemplo cotidiano porque no estamos usando catalizadores en nuestras actividades cotidianas. Sí, por ejemplo, los automóviles tienen, ¿verdad? Pero en las industrias sí, se usa muchísimo. Un catalizador es una sustancia química variable, puede ser un metal, incluso puede ser una proteína, en el caso de los organismos vivos, los catalizadores son proteínas y se llaman enzimas y son imprescindibles para que ocurran las reacciones químicas en los sistemas biológicos, ¿sí? Que el catalizador no interviene directamente en la reacción, no se descompone, no da productos por su lado, ¿verdad? Sino que solamente ofrece las condiciones, la superficie para que los reactantes se encuentren. No se consumen entonces durante la reacción, tienen que recogerse intactos al final de la reacción. Es la característica principal, ¿verdad?, de un catalizador. ¿Qué hace el catalizador? Lo que favorece es una menor energía de activación. De ese gráfico que pusimos al comienzo, lo que hacen los catalizadores es bajar la energía de activación, ¿verdad? De tal manera que mucho más rápido se forme el complejo activado y transcurra la reacción sin más demora, ¿verdad? Acá podemos mostrar en este gráfico, como les dije, muy usado. Cualquier bibliografía que ustedes
agarren para leer cinética química, este va a ser el primer gráfico con el que se van a encontrar. Y es sencillo de interpretar, ¿verdad? Pero que, bueno, tienen que leer. Entonces acá teníamos la energía potencial, el transcurso o progreso o coordenada de la reacción. Necesitábamos una energía mínima, ¿verdad? Para que empiece la reacción, a eso le llamábamos energía de activación, ¿sí? Acá tenemos sin catalizador y en la curva de abajo que estoy mostrando con el láser, tenemos una energía de activación mucho más baja, ¿verdad? En presencia del catalizador. Acá muestra en púrpura, rosadito, ¿verdad? La energía de activación con un catalizador. Es mucho más baja esa energía. Entonces, por supuesto, acá más rápido se forma el complejo activado y más rápido tendremos el final de la reacción. Bueno, y acá ya la semana que viene vamos a encarar esta parte de equilibrio que se reserva para aquellas ecuaciones químicas que son reversibles. Es decir, que cuando llega a un punto, los productos de la reacción vuelven a formar los reactivos de inicio. Ese equilibrio se puede modificar, se puede hacer que vayan más hacia los productos o más hacia los reactivos, o sea, ese equilibrio puede modificarse con varios factores también, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces yo dejo hasta acá, pero el material ya está todo completo en el Classroom. A ver si estoy con ustedes acá. No se fueron, ¿verdad? Bueno. Entonces, de los factores es lo que trata la tarea de evaluación. Y va a estar muy interesante, tienen una semana para hacerlo. Como siempre, mi recomendación es que hagan ahora, ¿verdad? Que aprovechen este tiempo de la clase. Y ahí tienen unos cuantos videos, 3 o 4 creo que les puse, para que puedan responder algunas cosas muy breves, no son largas, no son cansadoras tampoco. Y algunos muy interesantes que después quiero que me comenten, como por ejemplo la pasta de elefantes, que realmente la velocidad con la que ocurre y el volumen de producto que genera es muy llamativo. Y también les dejé un caso que ocurrió el año pasado en el puerto de Beirut, una explosión muy grande porque había un depósito de nitrato de amonio. Entonces, les dejé también ese caso para que miren la explicación de un profesor y la explicación del por qué se dio esa explosión, que no es precisamente porque es combustible. No era porque es combustible, sino son otras las reacciones, y ahí es donde la cinética química, ¿verdad?, hizo que la explosión sea muy grande. Les dejo entonces haciendo la actividad. Si tienen alguna pregunta antes o me preguntan cuando están haciendo. Así habrán dado ya también en la teoría, ¿verdad? Más extensa seguramente. Sí, profe, muy parecida a la teoría. Ah, bueno, entonces doble comprensión acá, ¿eh? O doble duda. Espero que no. Espero que no sea doble duda. Se te entendió bastante bien, la verdad, profe. Gracias. Gracias, Iván. Gracias por los comentarios. Bueno, entonces ya vi que pusieron todas sus asistencias y pasan a hacer la tarea. ¿Ya apareció? Profe, ¿Sí? no olvidé de poner mi puntito. Y pone ahora. Ah, yo ya dejé de grabar, ¿verdad? Igual nomás. Espera un ratito. Profe, una consulta. Sí. Entonces, o sea, la tarea de la otra clase, esa ya va a ser ya la tarea final, ¿verdad? La próxima clase no va a haber tarea. Ah, o sea, ya es la final. Esta es la tarea, sí. Me sacaste, yo no quería decir todavía, quería que fuera una sorpresa, pero
No, la próxima clase ya no va a tener más tarea, pero les quiero ver igual en la clase, ¿eh? Porque me va a pichear si no están. Algo, tranquilo. Bueno, entonces ahora agréguense los que no se agregaron y empiecen su parte de la tarea, ¿sí? Hasta el miércoles.